Seguimos en Tele Santo Domingo y suscríbase a nuestra plataforma, denle like y todas esas cosas. Nuestro país es hoy un libro descuadernado. Descuadernado, como dice la gente, cuando las cosas andan manga por hombro. Una chichigua en banda. No recuerdo haber visto un ministro diciéndole al otro que él tiene la culpa y que no, que la culpa la tiene el otro, como están ahora el ministro de Salud diciendo que la culpa no la tiene él, que la culpa la tiene no sé quién, o echándole la culpa al Servicio Nacional de Salud, al SNS, ¿no? O como está el de Educación diciendo que él no tiene la culpa, que la culpa la tiene otro. Y el uno por el otro y la casa sin barrer, dice el pueblo dominicano. El uno por el otro y la casa sin barrer. Y el presidente bien, el santo que pasa su día, dice la gente. Para él, nada, todo está, di que bien, todo está de maravilla. La realidad nos la dice el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho 3 visitas este año a la República Dominicana. 3 visitas porque ese es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene nuestro país, que tienen muchos otros países. Eso es un protocolo. Es un protocolo de todo el que tiene trato con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, con el mismo fondo directamente. Es decir, todo el que recibe financiamiento del exterior, todo pasa por ahí. Esa es, como decía Juan Bosch, la policía económica del mundo, decía Juan Bosch. El Fondo Monetario es la policía económica del mundo. Está dándole seguimiento ahí a la economía mundial y a la economía también de cada uno de los países que están en el Fondo Monetario Internacional. El caso de la República Dominicana, 3 visitas ha hecho el Fondo Monetario Internacional y las 3 han sido para revisar a la baja el crecimiento de la República Dominicana. En las 3. En la primera entendía que podíamos crecer entre un 4 y un 5. En la segunda entendía que, bueno, la cosa no iba nada bien y probablemente llegamos hasta el 4. Y en la tercera nos está diciendo, miren, ustedes si acaso van a llegar al 3.2. Pero todo el mundo sabe que no llegaremos al 3 probablemente. Y que si llegamos al 2 y pasamos un chin del 2, es porque Dios es grande, como dice el pueblo. No porque el gobierno esté haciendo nada, porque lo que demuestran esas 3 visitas del fondo es que el gobierno está haciendo todo lo posible, pero para que la economía siga en picada, para que la economía siga quebrando a los pequeños productores, a los medianos productores, y para que el gobierno y sus socios sigan alzándose con el mercado de los pequeños y de los medianos. Eso es, pero además el fondo no revisó nada más a la baja el crecimiento, no. Le dijo, mire, usted tiene problemas de transparencia. Sí, porque el Fondo Monetario va, indaga, son técnicos, expertos en su materia, y cuando van y miran las estadísticas, dicen, pero aquí hay estadísticas que no cuadran, aquí hay estadísticas que no nos llegan, aquí hay estadísticas que están atrasadas, y dice, aquí pasa algo, aquí hay un problema, y aquí se está hablando hace rato de problemas de transparencia en el gobierno honesto. En el gobierno honesto, pero hay problemas de transparencia. Aquí hay problemas de transparencia hasta en los muertos por dengue, para que usted entienda. Aquí hay problemas de transparencia hasta para saber cuántos son muertos por dengue, cuántos son muertos por esto, cuántos por lo otro, porque ni siquiera eso se está actualizando. Las estadísticas de la salud pública se han abandonado. Se han abandonado las estadísticas de la salud pública para que no se sepa lo que está pasando, para que no se vea la magnitud del deterioro de los servicios públicos fundamentales como la salud, fundamentales como la salud, como la educación. Eso ha dicho el Fondo Monetario Internacional, le ha dicho, hay problemas de transparencia, hay que trabajar la transparencia. Y le dice, y el clima empresarial, hay que mejorar el clima empresarial, dice el fondo. ¿Y qué quiere decir el fondo cuando dice que hay que mejorar el clima empresarial? Le está mandando una alerta también
Claro que el fondo no va a enfrentar a un gobierno, le va a decir la cosa con mucha cautela y hasta le tirará un piropito aquí y allí para que no se entienda que su labor es política. No, no es una labor técnica, le dice el clima empresarial, hay que trabajarlo. Y ese es el último informe del Fondo Monetario Internacional, que además de la transparencia del clima empresarial, menciona otros elementos que son importantes también, pero acaba de salir otro informe que ustedes lo han visto y lo hemos visto todo, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que le pasa mucho la mano, claro, y le da en el hombro y le dice, mira, yo te quiero mucho, pero ahí le dice, óigame, cosas muy serias, le dice, recibimos informes de que hay problemas de corrupción, así mismo, de corrupción a nivel general, a nivel nacional, es decir, a nivel del gobierno, tanto central, el nacional, como el local. Oiga, dice, hay que ver problemas, porque hay problemas de transparencia, porque ¿a dónde van los empresarios extranjeros? Van allí y dicen, miren, ahí me están cobrando a mí coima, ahí me están pidiendo el 10%, ahí me están pidiendo que le permita a ellos ser socios sin ellos invertir aquí en esto, estas empresas que son nuestras, y ellos van y se lo dicen a quiénes, o se lo dicen al fondo, se lo dicen al Departamento de Estado, sobre todo al Departamento de Estado. Claro que van y lo dicen allá y dicen qué es lo que está pasando. Y eso lo dice ese informe del Departamento de Estado que aquí ha pasado con sordina. Ha pasado con sordina. Eso se lo hubieran dicho a Danilo Medina y hubieran tumbado el gobierno. Lo tumban. Abinader lo tumba. Si eso te lo dicen a Danilo Medina en el gobierno del PLD, lo tumban fácilmente, porque él se hubiera ido para la plaza a arrancarse los cabellos, a quitarse la ropa y a llorar y a hacer de todo, hubiera ido para allá, pero es a él que se lo están diciendo, pero nada pasa, no va a pasar nada. No, ni siquiera lo mencionan. Hay que ver cómo aparecen esas informaciones a veces en los medios de comunicación. Una mención, una cosita aquí, allí, pero la que está cayendo es gorda. La que está cayendo no es cualquier cosa, señor presidente. No. La que le está cayendo a usted, a su gobierno, no es chiquita. Esos informes son clarísimos y hay uno también de la Asociación Dominicana de Industria de Energía que dice, este gobierno no tiene una visión integral del sector eléctrico. Dice, claro que le está cobrando los 174 millones que le debe, porque le debe 174 millones de dólares. Y claro que se los está cobrando. Dice, pero que ustedes no tienen una visión integral, no tienen una planificación, no ven el problema en términos generales. No, y además de eso, han aumentado las pérdidas, le dice la ADIE, se lo dice. Han aumentado las pérdidas. En EDESTE, por ejemplo, es escandaloso. En EDESTE le dicen, las pérdidas aumentaron del 42% el año pasado al 51% en lo que va de enero a mayo, a junio. Y aumento de más de un 50% de las pérdidas solo en EDESTE. Las otras también tienen igual. Han aumentado las pérdidas de manera escandalosa. Después que se aumentaron todos los sueldos, después que aumentaron las nóminas, después que dijeron que no, que las iban a bajar y que iban a hacer un estado chiquito. Y lo que han hecho es todo lo contrario. Y han llevado más pérdidas y más pérdidas al sector eléctrico. Y esa es la que está cayendo. Pero, desde luego, como hay muy buena paga en la publicidad, es lógico que nada de eso se sazone. Es lógico que nada de eso se sazone. Pero esto es un libro encuadernado, o como diría el pueblo dominicano también, esto es una chichigua en banda. Este gobierno es
una chichigua en banda, para que lo sepa, y ha metido al país en eso. Esto es un desorden por todos los lados, por todos los lados. Hacia ahí llevan el país, como llevan a los productores de pollo, a los productores de huevo, a la quiebra. Acaban de declararse en quiebra. Acaban de declararse en quiebra. Empresas extranjeras que pensaban radicarse aquí dijeron, no, espérese, vamos a ver qué es lo que pasa y ya después yo averiguaré. Empresas extranjeras que ya estaban aquí están diciendo, no, yo me voy de esto. Esto está desguañangado, señor. Usted, señor presidente, ha desguañangado este país. El cambio no fue más que un desguañangue. Desguañangaron la República Dominicana. Así que, bueno, aguantemos que falta poco. Diga usted. Así es. Uno no sabe, en términos reales, hasta dónde puede llegar a ser este fiasco de gestión gubernamental. Y lo digo porque, lo hemos dicho antes, no hay un solo aspecto de la vida nacional en donde se le pueda poner una buena nota a la gestión gubernamental. Y con el agravante de que aún, porque el tema de la transparencia es que hay cosas que simple y sencillamente no se pueden ocultar. Entonces, no hay transparencia porque no la ha habido. Por ejemplo, vamos a tomar el sector educación. No ha habido transparencia, ha habido corrupción, ha habido cambios ministeriales. Pero la realidad no se puede tapar. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Bueno, lo que acontece en el sector educativo es imposible taparlo. No obstante, y me estoy refiriendo, ¿cómo usted tapa los 600 errores de todo tipo que se dejaron pasar en los famosos libros de texto? Que por cierto, no se sabe si se han sido entregados, qué se va a hacer con eso, cuánto se ha perdido y cuál es el impacto en el año escolar mismo que tiene el que los libros de texto no sirvan. No sirvan después de haberse gastado una cantidad considerable de dinero para prescindir de los libros de texto preexistentes. Entonces, bueno, a nadie finalmente le importa, pasan las cosas, pero eso queda ahí. Eso queda ahí. Y se refleja en los resultados que se obtienen en cuanto a la educación en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque las deficiencias en la formación de nuestros niños y jóvenes pues terminan evidenciándose. ¿A través de qué? De las calificaciones, a través de los que sí miden, de los que sí monitorean, de los que sí comparan. Y eso en el caso de educación. Pero si nos vamos al caso de la salud pública, vaya, usted no puede tapar el sol con el otro dedo. No puede taparlo. ¿Por qué? Porque resulta ser que después que los hospitales están llenos, y están llenos de casos de dengue, y no solo entonces los hospitales, sino que las clínicas del sector privado están llenas también de casos de dengue. ¿Cómo tapar la muerte de niños por el tema del dengue? Ni siquiera viniendo como lo han hecho ahora, de manera apresurada y por lo tanto mal hecha, que fue el de
destruir o tratar, fumigando, de ir al origen de la expansión del dengue. De la expansión del dengue. Porque bien se sabe que hay un comportamiento estacionario, que el dengue es algo endémico, es algo con el que la sociedad tiene que convivir. Pero entonces, ¿qué se hace? Se planifica con campañas de educación, fumigación, control de los criaderos, por así decirlo, eliminación de los criaderos, y usted, bueno, va a tener dengue, siempre va a haber dengue, pero su impacto, pues, queda reducido a una mínima expresión. No ha sido el caso. No ha sido así el caso, y es penoso lo que está sucediendo. Usted puede ocultar las cifras, usted puede ocultar las estadísticas, pero no va a poder ocultar las muertes. No va a poder ocultar el hecho de que, aún teniendo buena disponibilidad de, digamos, de camas, porque no es que los hospitales no tengan, ¿verdad?, la oferta que deben de tener, es que cuando se desborda un caso, una situación como esta, como la del dengue, pues son insuficientes entonces. Y ya usted lo ha mencionado, el tema de la energía. Volvieron los apagones. Usted puede hablar de transparencia y usted decir todo lo que usted quiera. E incluso puede decir, como dice ahora en respuesta a la asociación esta que usted mencionó, ¿sí?, dice el señor el ejecutivo principal, Manuel Bonilla, ejecutivo del Consejo, presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUEP. Este señor refuta el informe. Sí, claro, claro. Refuta, Sí. incluso dice que no tiene la deuda que se está diciendo. Claro, él salió a sacar la castaña del fuego. La realidad es otra. Entonces, Claro. él puede hacer eso. Él puede desmentir a la asociación. Claro, que él es un informe de la asociación, no de una persona. Y de la asociación del sector privado, es decir, de los generadores, que además están cobrando, como usted dijo. Pero él dice, no, es que no tenemos la deuda que se está diciendo. Que se está diciendo, no, que la asociación esta del sector privado no puede estar simplemente mintiendo con respecto a un tema de lo que se le debe. Pero él sale. Pero usted no puede, este señor con su cara bien barbuda, no puede decirnos que no hay apagones, que volvieron los apagones. Él puede tapar las deudas que tienen con el sector privado y desmentirlos. Usted puede hacer lo que quiera, pero lo cierto es que hay más apagones que el año pasado y más apagones que el anterior, porque Y de que han aumentado las pérdidas. Y las pérdidas de las empresas estas. Bueno, tienen que aumentar porque es cierto, y uno no va a presentar esto porque no nos dedicamos a ese tipo de comunicación, pero es que hay que ver lo que ganan los ejecutivos de ese Consejo Unificado de las Empresas. Aquello es mejor ser ejecutivo. Y las llenaron de botellas. Ejecutivo, no, pero no de botellas, ¿cómo de botellas? De unos garrafones. De garrafones, de que botellas. No, garrafones. Vale más la pena dedicarse a obtener un trabajo como ese, estar ahí, que ser presidente de la República, por los beneficios que tienen. No hay, en la nómina pública, por ejemplo, que hay buenos salarios en muchos sectores,
no están al nivel de lo que ganan estos ejecutivos de empresas públicas, Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo penoso es que ya transcurrió este año, entramos ya en los meses finales, y que este año que viene no apunta más que a profundizar los males del país. A profundizar los males del país, incluyendo los temas económicos fundamentales. Porque el hecho de que inversionistas se estén retirando de los negocios, inversionistas extranjeros, se estén retirando de cosas por falta de transparencia, y porque no están dispuestos a aceptar las condiciones que se les están poniendo. Aún en proyectos emblemáticos como el de Cabo Rojo o el de Pedernales. Veremos ya cómo ellos van a adorar esta píldora, porque la situación del pueblo ya es desesperante. La gente ya no tiene ninguna expectativa con respecto a este gobierno. Bien se sabe que no han cambiado absolutamente nada, que es muy poco lo que podrán exhibir luego de 4 años de una gestión verdaderamente mediocre y que lo que ha hecho es atrasar el país y cuando no atrasarlo, detener el progreso sostenido que venía verificando la República Dominicana en todas y cada una de las áreas de la vida nacional. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.